Muy buen día. El día de hoy presentaré el video con el tema del neoclasicismo, el cual nos fue solicitado para esta tarea. Me voy a presentar, mi nombre es Andrés Gabriel Morales Paz, de quinto bachillerato C, clave 22. Entonces, sin más que decir, eh, comencemos. El neoclasicismo fue un movimiento literario, artístico y cultural que surgió en Europa, principalmente en Francia, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, este movimiento tuvo como antecedentes la aparición de la Ilustración, que fue un movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. Y como otros antecedentes tenemos el descubrimiento de las ruinas de Pompeya y Herculano. Primero fue la de Herculano en 1738 y la de Pompeya en 1748, 10 años después. Esto lo que provocó fue un interés general, el despertar de un interés general por la cultura grecolatina, que en ese entonces no es que estuviera abandonada, pero la población europea no le daba mucha importancia. Como otros aspectos tenemos la llamada doble revolución, que constó de la revolución industrial y la revolución francesa. La revolución industrial lo que provocó fue la modificación de los modos de producción en distintos sectores empresariales, de industria, etcétera, etcétera. Y en Francia, particularmente la Revolución Francesa, promulgó como sus principales derechos lo que exigía la población al hacer esta revolución, que era la igualdad, libertad y fraternidad. A finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, en Europa dominaba el arte barroco, y en Francia particularmente era el rococó, que era un arte que exaltaba las virtudes de la aristocracia, de la corte, de la monarquía, muchos ilustrados creyeron que este tipo de arte, el barroco y el rococó, era muy exagerado en el sentido que exaltaba virtudes que estos sectores, que este grupo de personas no tenían, ya que en el caso del rococó exaltaba virtudes que escondían la corrupción de la aristocracia, y en el barroco consideraban que era muy exagerado en ciertos casos y que muchas veces las obras estaban enfocadas más a un fanatismo religioso. Entonces, ya con estos antecedentes tenemos las bases ya del neoclasicismo, y sus características serían las características del neoclasicismo serían: resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Involucró las artes decorativas y visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Rompió con el abarrotado estilo barroco en busca de uno más racional y fiel a la realidad. Transformó a la sociedad a través del arte con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento. En la literatura, las obras neoclásicas eran serias, con moderado énfasis en las emociones y creadas desde la simplicidad de la técnica. Mediante representaciones precisas, tanto en el detalle de los rostros como en los escenarios, actitudes verosímiles, las obras expresaban situaciones de la sociedad de la época. Esto quiere decir que con los antecedentes ya antes mencionados, el neoclasicismo se enfocó en tener un estilo más directo, uno que fuera sin tanto regate a lo que realmente quería expresar. En este caso en el caso de la pintura, esta pintura se llama El juramento de los Horacios. Este edificio es el Panteón de París, ubicado en Francia, que es una de las obras más representativas del arte neoclásico. Acá en Guatemala tenemos, por ejemplo, la Catedral Metropolitana en la zona 1, que es una obra realmente expresiva a lo que se refiere al arte neoclásico. Y aquí tenemos un grupo de músicos, ya que en la época neoclásica surgieron músicos como Mozart, Beethoven, Joseph Haydn, etc., músicos europeos que buscaban
un toque más directo y más simplista en el sentido de la palabra, ya que estos músicos compusieron obras realmente influyentes para música eh, para la música futura. Entonces, vamos con la literatura. La literatura neoclasicista evidenció un profundo interés por difundir el conocimiento, basado en la razón y en la ciencia. Perseguida de fines didácticos, moralistas y rechazaba el exceso de la imaginación barroca. Se vio influenciada por las ideas clásicas de grandes pensadores y filósofos, como Aristóteles y Sócrates. En las obras literarias neoclásicas surge el ensayo como género para divulgar ideas basadas en la razón, la enciclopedia como un nuevo género para difundir el conocimiento humano en general, y la fábula que buscaba a través de una enseñanza o moraleja dejar, dejar un mensaje a sus lectores. Es decir, estas tres obras buscaban la culturalización de las masas, no buscaban engañar a la gente. Y entre los principales representantes de la literatura se destacaron Alexander Pope, Samuel Johnson, Jean de La Font, Molière, Pierre Corneille, esto en el ámbito europeo. En la literatura hispanoamericana se destacó principalmente porque los escritores de este movimiento en Hispanoamérica exaltaban mucho las figuras de personajes independentistas. Tal fue el caso como el escritor ecuatoriano José Joaquín Olmedo, que exaltaba a Simón Bolívar con su obra La Victoria de Junín, Canto a Bolívar. En el caso de Rafael Landívar, escribió la obra Rusticato Mexicano. El cubano José María Heredia, su obra El Teocalli de Cholula y Niedra, y Andrés Bello con su obra Silvia la agricultura de la zona torre. Como conclusión podemos decir que el neoclasicismo influenció de manera relevante el ámbito independentista, ya que como precedente teníamos la Revolución Francesa, que marcó el final de la era moderna y el inicio de la época contemporánea. Esta revolución influenció demasiado a los pueblos latinoamericanos para buscar su independencia. Y cabe destacar que el neoclasicismo abarcó parte del siglo XIX, que en ese lapso de tiempo fue donde ocurrieron la mayoría de independencias en lo que fue América Latina. Entonces, sin más que agregar, me despido. Gracias por su atención.